¿Se alcanza a ver el libro ahí, lo que estoy presentando? Ahí está. ¿Se ve, Raúl, ahí o no? Sí, se ve, perfecto. Bueno, este es uno de los libros que subimos a la parte de bibliografía, el de Fraile Mora de circuitos eléctricos, y está interesante este libro porque tiene todo lo que estamos dando ahora, más nos basamos seguramente en algo de este libro y del otro que les muestro ahora, y tiene la parte teórica, después van haciendo ejemplos prácticos, problemas resueltos con la mayoría de las dificultades que se presentan en los parciales. Y el otro libro, no sé si se alcanza a ver ahí también, es este, el de Miller, el de Miller, que también se subió al Classroom, donde dice más bibliografía. Ahí van a encontrar estos dos libros y que son los que le van a ser muy útiles para esta parte y medio que para bastantes temas de la materia. Así que les recomiendo que los vayan, no los impriman porque son digamos, muchas páginas, pero los pueden bajar y lo pueden ir leyendo, ¿sí? Está, sobre todos. Arrancamos con la clase de hoy. Profe, Sí. le hago un pedido. Usted subió el PowerPoint, subió como PDF. Sí. ¿Será que si puede subir, por favor, los Power? O sea, lo que yo hago era, o sea, yo quería imprimir, pero como este tiene todo fondo azul, mi impresora no veo demasiada tinta, por eso no lo imprimí. Te va a gastar lo que yo quiero hacer es imprimir y sacar apunte de lo que usted va hablando. No sé si se entiende. Sí, o sea, vos querés que eso le cambie el fondo. Sí, o que suba directamente el PowerPoint y después yo modifico eso. Sí, lo que pasa es que el PowerPoint tiene, voy a tratar de subirlo, ¿viste? Porque tiene, digamos, lo subo en PDF porque tiene demasiada memoria, ¿viste? Bueno, eso nomás, gracias. Pero voy a tratar, ¿viste? Si no, de pasártelo, a ver si lo puedo subir. Porque cambiar el fondo se me va a complicar porque hay muchas imágenes o muchas ecuaciones, por ejemplo, esta que la que viene ahora. Bueno. Que son pero vamos a ver si forma, yo después vamos a ver qué hacemos. Gracias, profe. Pero no te imprimas, no sé, cada uno estudia como... No, lo que pasa es que yo necesito la hoja, o sea, yo ya estudio así. Bueno. Te sale un estudiante caro, Está bueno. No, yo le decía sobre todo las presentaciones, como le comenté en la primera clase. Cada uno arma una presentación en función de cómo quiere explicar o cómo cree que los demás van a entender. Porque por ahí a lo mejor de la presentación no es como una guía, nada más. No, me parece que tomarla como guía y más vale, yo te diría que te vayas fijando en las filminas estas y vayas mirando el libro, entonces te va a orientar y me parece que te va a servir más. Porque más, muchas de estas imágenes y todo sacamos del libro, inclusive lo que... No, sí, yo voy a mirar los libros, pasa que yo me quiero guiar primero, voy a leer los Power y después voy a ir al libro, porque si no voy a entender nada. Está bien. Bueno, vamos a tratar de facilitar. Bueno, sí, ya empiezo. Sí. No se enojen, perdón. Bueno. ¿Se alcanza a ver la presentación o no? No. ¿O sí? A ver. ¿Se ve la presentación? Sí, profe, se ve. Listo, gracias. Bueno, entonces empezamos. Un poquito era ver algunas cositas que quedaron pendientes de la clase pasada y que por ahí ya se las adelantó Raúl en el práctico. Y por ahí le bajé acá para que tengan
algunos temitas, algunos temas que seguramente le van a servir para poder resolver los ejercicios. Capaz que ya tienen o se acuerdan de todo esto, pero por ahí hay un resumen de las... parecía que por ahí no sé si estaban todos conociendo las unidades de la parte eléctrica, donde tienen la de energía, de potencia, de voltaje, de resistencia, con sus unidades, la abreviatura de la unidad, y después también acá esta parte donde tienen digamos, el equivalente o cuánto, qué significa el tera delante de una unidad, tera ohm, giga ohm, mega ohm, kilo ohm, mili ohm y micro ohm, digamos, que por cuánto se debe multiplicar la unidad fundamental. Eso por ahí, porque en los problemas por ahí se le complican, digamos, las unidades, y Raúl es riguroso con las unidades. Al que no hace bien las unidades le tacha el problema. Así, Raúl, ¿no es cierto? No estoy mintiendo, ¿no? Bueno, avanzamos con el tema. También habían en el problema, y que habíamos pasado por ahí como digamos, o se me pasó o no lo consideré, era en las resistencias o en las cargas cuando están conectadas en paralelo, que pueden ser 3 lámparas que están conectadas a una batería. Digamos, una de las formas de resolver o hallar la resistencia total del circuito era esta, la que le había dejado yo, ¿no es cierto? Que era la resistencia total es la inversa de las inversas de las sumas de todas las resistencias. Por ahí en circuitos en paralelo es más difícil resolver a través de la conductancia, que es la inversa de la resistencia. Entonces fíjense cómo van hallando acá, haya la conductancia, o sea, 1 sobre R1 va a ser la conductancia G1, 1 sobre R2 la G2, y así hasta N conductancias. Y después únicamente lo que tengo que hacer con todos esos cocientes que hice, o la inversa de esos cocientes, de esas resistencias, es sumarlas. Y el resultado de la suma, ¿cómo tengo que hacer para hallar la resistencia total? Hallar la inversa de eso. Tanto por ahí es más sencillo y más rápido, porque cuando uno empieza a hacer esta ecuación, por ahí tiende a querer equivocarse con qué dividir, sobre qué dividir o qué sumar. Entonces por ahí, haciendo a través de la conductancia, que fue el problema, como lo había resuelto, Raúl, era más sencillo. La unidad de la conductancia es el Siemens, o el mho, me gusta más a mí, yo me acuerdo más del Siemens, digamos, o la palabra ohm al revés. Pero Siemens es para conductancia, y para resistencia, ¿se acuerdan? Bueno, el ohm, ¿no es cierto? Y acá también le dibujé porque por ahí van a encontrar en problemas o en situaciones, o por ahí a ustedes le puede resultar más fácil redibujar el circuito como estaba. Entonces por ahí entienden la parte de nodo, cómo va la corriente, o sea, todos estos circuitos por ahí son, A y B es lo mismo que esta parte, o estas 3 resistencias es lo mismo que estas 3 acá, nada más que uno está acostumbrado a verlo, o todos los circuitos se dibujan de esta manera, pero es para que tengan una idea, o esto es lo mismo que esto y que lo mismo que estas 3. Eso es como referencia, y por ahí le puede llegar a servir o ser útil para resolver los problemas. ¿Alguna duda con esto? Entonces, ¿eso resolvieron en el problema? Eso no, creo que no hay dudas. Acá hay un ejemplito, que era de lo que habíamos dicho. Entonces yo tengo las 3 resistencias. ¿Qué hago? La inversa de cada una de las resistencias, obtengo estos valores, los sumo, y después la resistencia total es la inversa a través de esos valores. Es más sencillo, digamos, hacerlo así que de esta manera. Por lo menos con menos posibilidades de errores. Así por ahí les recomiendo que cuando tengan en paralelo, trabajen con la conductancia. Ya habíamos visto algo de esto. Habíamos visto las fuentes de tensiones. Nosotros consideramos las fuentes de tensiones, las consideramos ideales.
Es decir, para cualquier valor de carga o para cualquier valor de corriente que necesite el circuito, el valor de la tensión de la fuente es siempre igual. También le agregué esto porque van a encontrar por ahí equivalencia entre fuente de tensión o fuerza electromotriz o FEM. Como ustedes saben, la FEM o la fuerza electromotriz con la tensión de la fuente o la fuente de la tensión de la fuente es lo que hace, o es la fuerza que hace que esos electrones circulen por el circuito cuando se cierra el circuito, que es la condición de que exista un circuito cuando está cerrado a través de la fuente de alimentación. ¿Cuáles son las posibilidades de acoplamiento entre fuentes? En realidad tendría que haber, para hacer la pregunta tendría que haber sacado una parte de esto. ¿Cómo pueden conectar las fuentes? Pueden conectarlas en serie, y pueden conectarlas en paralelo. Cuando conectan en serie, la tensión que obtienen como resultante entre los dos bornes, el más y el menos de la fuente, es la suma de las dos fuentes de tensión. Siempre se acuerdan que habíamos definido el esquemita, pueden encontrar el esquema de la fuente de tensión es este, o es este, donde tenemos un borne más positivo y un borne negativo. Si esta fuente que tiene 1,5 voltios, quiere decir que el borne este tiene 0 voltios, y el de arriba, ¿cuánto tiene? 1,5 voltios, más 1,5 voltios. ¿Está? La otra posibilidad, dijimos entonces, es de acoplar fuentes de tensión en paralelo. En este caso, las fuentes de tensiones, ¿cómo tienen que ser? ¿Pueden ser distintas? ¿Sí o no? ¿Alguno que quiera responder? Que haya almorzado lentamente, esté con las neuronas activas. Ninguno quiere responder. Bueno, no dicen ahí en el chat. No dicen, claro. Sí, ¿cómo anda Facundo? Pues una de las razones es porque estaríamos, digamos, rompiendo con la ley de Kirchhoff, no se cumpliría acá en esta malla cerrada, que esta fuente, si hacemos el circuito que es igual a 0, y la otra que es en la práctica o en la realidad, de que si conectamos fuentes de tensiones en paralelo de distinta tensión, va a haber una recirculación de corriente que puede, entre las dos baterías, ¿no es cierto? La mayor tensión estando sin carga, va a meter corriente en la otra, y pueden ser valores peligrosos que pueden dañar, ¿no es cierto? Dependiendo de los valores de tensión, de la diferencia de tensión, pueden dañar a las baterías. Pero lo físico es, digamos, que no estaríamos cumpliendo con la segunda ley de Kirchhoff. Acá hay más ejemplos, y le dejo esto como para que tengan, si es que lo usan por ahí algunos de apunte, digamos, la simbología, otra vez fuerza, son todas equivalentes, fuerza electromotriz FEM, o FEM inducida también, le podemos ver cómo se puede inducir a través de un flujo variable, o la ley de Faraday, que seguramente ya vieron, la representación acá de fuentes de continua, de corriente, eso ya lo vimos, no hay más nada más acá, y son independientes e ideales, o sea, no dependen de ningún otro parámetro, y son ideales, o sea, siempre la tensión va a valer el valor que yo impongo de la fuente, y sea cual sea el valor que tenga la carga o que requiera de corriente. Eso está claro con la fuente ideal. Nosotros en los circuitos, salvo que se les aclare en algún problema o en alguna situación, vamos a trabajar con fuentes ideales, ¿ya? Fuentes ideales e independientes. ¿Se acuerdan que la fuente era la parte activa del circuito, y la parte pasiva eran las cargas o las resistencias, que eran elementos lineales, donde se cumplía la ley de Ohm. Entonces hay un elemento que va a entregar energía a otro elemento que lo consume. Y después vamos a ver el principio de conservación, o recordar el principio de conservación de la energía.
Acá seguimos con más de lo mismo, digamos, nada más que representado de otra forma, que igual la suma de las tensiones, considerando siempre, digamos, con la polaridad que se conectan. En este caso esta va a disminuir el potencial entre los puntos AB, pero es lo mismo, digamos, eso es para considerarlo, y consideran con la segunda ley de Kirchhoff para hacer el recorrido, ¿no? de cuál es la tensión entre esos dos puntos, entre el A y el B. Eso creo que no hay duda, la van a tener en los problemas. Hasta acá estamos con fuentes de tensiones, que es lo que por ahí nosotros podemos encontrar o podemos ver en la vida real, o que todos estamos rodeados de fuentes de tensión, como la batería del auto, la batería de los celulares, las pilas o baterías de los controles, o sea, fuentes de tensiones tenemos ejemplos en todo lo que nos rodea, y después había aparecido ya ahí en los problemas otra fuente, ¿no es cierto?, que era la fuente de corriente. Esta, ¿se acuerdan cómo se representaba? Con más y un menos, con un círculo, y esta con una, digamos, dentro del círculo, con una flecha. El borne positivo va a estar acá también, va por allá el sentido va de positivo a negativo, y esta fuente, así como la dijimos que es ideal e independiente, entonces para cualquier estado de carga que yo tenga, la fuente me va a entregar siempre, porque la considero ideal, la fuente me va a entregar siempre el mismo valor de corriente. La fuente de tensión, acuérdense, entonces me va a entregar siempre la ideal, me va a entregar siempre el mismo valor de tensión para cualquier estado de carga o de consumo que conecte a los bornes de la fuente. Y la fuente de corriente me va a entregar siempre la misma corriente para cualquier estado de carga. ¿Estamos hasta ahí? ¿La diferencia? Digamos, ¿para qué? Por ahí uno dice, ¿por qué? Entonces, ¿dónde se utiliza una o dónde la otra? Estuve buscando algunos ejemplos, ya le había comentado Raúl uno de los posibles ejemplos, que eran, digamos, que eran las aplicaciones de circuitos o de elementos componentes electrónicos, sobre todo el transistor, donde fíjense ustedes que esta fuente o los valores de corriente entre el colector y el emisor van a estar dados por un valor, una constante, y por el valor de la corriente de base. O sea que esto es como que estaría introduciendo corriente en forma, dependiendo de este parámetro, ¿no es cierto? Por ahí sería un ejemplo. Nosotros no vamos a ver en teoría de los circuitos elementos de este tipo, lo van a ver en electrónica. Estos elementos ya pasan a ser no lineales, es decir, no se cumple la ley de Ohm, o sea, la relación entre tensión y corriente. Pero es para que ustedes tengan una idea de decir que existe y se aplica. Otro ejemplito que pude encontrar es la fuente de, antes no sé si alguna vez armaron una lámpara LED o un artefacto LED, van a ver que tiene una especie de equipito auxiliar, que ese equipito lo que hace es entregarme siempre la misma corriente para el valor que requiera. Me mantiene la corriente constante a la lámpara LED, o sea, la corriente que les llega a la lámpara LED es constante. Sería otra aplicación. Por ahí también Raúl creo que mencionó, no sé si de la parte del cargador de los celulares también sería una fuente de corriente. O sí. Por ahí también, sí, podríamos usar también por ahí es decir, por ahí, por ejemplo, hay elementos o hay circuitos o hay equipos que trabajan a corriente constante, entonces nos conviene a nosotros trabajar como si fuera una fuente de corriente y una fuente de tensión, como por ejemplo un cargador de batería, que el cargador de batería le entrega siempre la misma corriente
para distintos valores de tensión que tiene que aplicarle a la carga, o sea, varía, depende de cómo está la batería que está cargando, la tensión, entonces, pero la corriente que entrega es siempre la misma, entonces por ahí conviene considerar a ese elemento o esa fuente como una fuente de corriente, o sea, nos facilita en muchos casos poder considerar a un circuito alimentado por fuente de corriente y en otras veces alimentado por fuente de tensión. Después también vamos a ver, o van a ver ahí cómo se hace también cómo se puede transformar cuáles son los requisitos, una fuente de tensión en una fuente de corriente. ¿Está? Pero en realidad, a ver si no tengo este ejemplo. Bueno, acá, fíjense así como hacíamos composición o suma de fuentes de tensión, también puedo encontrarme con varias fuentes de corriente en paralelo, donde acá la corriente total de esas tres, o sea, el resultado de sumar esas tres corrientes que están en paralelo, es la suma considerando su sentido, ¿no es cierto?, sus aportes. En ese caso sería, si ustedes suman la que tiene la misma dirección con respecto a la otra, y le va a dar esa corriente. Acuérdense que le habíamos comentado también, el principio siempre de dualidad. O sea, todo lo que se cumple para tensión, para la corriente es lo inverso, todo lo que se cumple para la fuente de corriente, para la fuente de tensión es lo inverso. Acuérdense que ustedes podían conectar fuentes de tensiones en paralelo o en serie. En serie. Y si las conectaban en paralelo, tenían que tener la misma tensión la fuente. Bueno, esto es al revés. Acá yo no puedo conectar fuentes de corriente en serie. ¿Por qué? Como leen acá abajo, no se cumpliría fuentes de corriente de distintos valores de corriente. En este nodo, las corrientes que entran tienen que ser igual a las que salen por la primera ley de Kirchhoff. No estaríamos cumpliendo con esa condición. Entonces, las fuentes de corriente se acoplan en paralelo. ¿Está? ¿Alguna duda? Bueno, lo van a ir teniendo por ahí seguramente cuando se vayan encontrando con los problemas de la guía, pero por eso les recomiendo, lean estos libros, esos dos que le subimos último, que digamos que tiene todo esto todo esto se sacó de ahí, la mayoría de estas cosas, algunas otras no, pero tiene, digamos, la explicación de la parte teórica de cada una de estas fuentes, de los circuitos, serie, paralelo, fuentes, y después da un ejemplo de aplicación, inclusive no me acuerdo cuál de los dos, o los dos dan también qué aplicación práctica se encuentra para ese tipo de circuito, entonces ustedes puedan ir relacionando, que esa es la idea, ¿no? Después en su vida de ingeniero van a tener que solucionar problemas o inconvenientes relacionando el circuito real, transformándolo en un diagrama circuital donde puedan obtener los parámetros y que puedan simular el comportamiento de ese circuito. Todo se basa en eso, o sea, que traten de que su mente piense así. Profe. Sí. Una consulta. Si en un ejercicio, en un circuito, nos aparece dos fuentes de corriente en serie, sabemos que no se puede cumplir, o sea, que no se puede dar. No, o sea, no va a haber, o sea, a ver, el circuito, o sea, por lo general, no, salvo que sea, los circuitos que te dan, digamos, tienen una aplicación o sirven para algo, o sea, vos estás entregando, con tu fuente estás entregando corriente, si no la podés entregar, digamos, no, salvo que acá te aparezca otra corriente, digamos, que la suma te dé cero, y bueno, ahí sí, tendría que ver cómo es el caso del circuito, pero no va a haber acoplamiento de dos fuentes, vos no vas a encontrar acá, así, y acá una resistencia, ponerle acá esto acá, y acá una resistencia, no. Y si te aparece, te estamos poniendo una trampa, digamos. Por eso lo estoy preguntando. No somos tramposos, no. Lo cierto, Raúl, que no somos tramposos. No, tramposos no. Buscamos que el alumno analice nomás. No, sí. No se llama trampa. No, pero por ahí... Bueno, ¿cómo se pondría? No se puede resolver porque no cumple con la ley de conservación o la ley primera ley de Kirchhoff directamente, así nomás no
no puede haber circulación de corriente ahí, digamos, no podés conectarlo. Así como el conectar, o sea, lo podés conectar, pero va a tener problemas con va a haber una recirculación entre las dos fuentes, como si fuera que conectás dos baterías en paralelo, una de 12 voltios y otra de 6, la podés conectar. Ahora, toda la corriente se te va a ir a la de 6 voltios, y lo único que la va a limitar es la resistencia interna de la otra batería, la puede llegar a quemar, digamos, a la otra batería, o puede producir un cortocircuito. O sea, lo va a poder conectar. Ahora, por ahí capaz que veas algunos fuegos artificiales o algo, ¿no es cierto? Pero sí, o se quemen los componentes. Pero, digamos, son las condiciones del por qué no. No, pero no somos tan jodidos. Bueno. Le ayudamos a pensar un poco a los alumnos, ¿no? No trampa, ¿no? No, bueno, sí, por ahí es conveniente, por ahí en los parciales seguramente, bueno, en la forma presencial por ahí se facilita un poco más, pero en la forma esta virtual, igual, nosotros vamos a estar conectados con ustedes ante alguna consulta o algo así. El no ya tienen, pero traten de consultar o analizar porque le erran ahí en una suma de corriente o algo y ya se arrastra el error a todo el circuito. Así que, por eso, esto es práctica. Y les vuelvo a reiterar, miren la guía, pero miren estos dos libros que le van a salir porque tienen muchos de los ejemplos y los casos estos particulares, que inclusive lo que ustedes preguntan, ¿qué pasa si hay dos, conecta con lo otro? Bueno, ahí digamos, lo pueden llegar a resolver o sacarse la duda. A ver, después vienen, a ver, me metí mal las, a ver. Habían visto estamos acá o no, entonces, haciendo una recopilación. Las fuentes que ustedes van a tener en los circuitos van a ser las fuentes que van a impulsar o van a hacer que circule corriente por el circuito cuando está cerrado y que llegue esa energía o esa energía, digamos, llegue que está disponible en la fuente, llegue a la carga y sea consumida por la carga. Va a haber dos tipos de fuentes. Van a ser las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. Las fuentes de tensión, entonces, pueden ser, digamos, o son, mejor dicho, las que vamos a analizar en los circuitos, son ideales, y son las consideramos ideales y las consideramos independientes de todo el circuito, de cualquier elemento del circuito. Ideales quiere decir que si la fuente de tensión ponga la resistencia que yo le ponga y tenga que circular más o menos corriente, la fuente va a tener siempre el mismo valor de tensión. Entonces, si tengo 12 voltios, le pongo una resistencia de 1 ohm, la fuente va a tener 12 voltios. Le pongo una resistencia de 2 ohm, la fuente va a tener 12 voltios. Eso sería una fuente ideal. La otra fuente que conocemos, entonces vamos a trabajar en la de corriente. O sea, piérdanle el miedo, porque como que uno está, digamos, pensando, ustedes están acostumbrados a ver fuentes de tensión. ¿No ven fuentes de corriente en física 3, no es cierto? ¿Alguien que me conteste? No, ninguno. No, profe. No, bueno, entonces, pero es lo mismo, digamos. Después, más, van a ver ustedes que, digamos, bajo ciertas condiciones, yo puedo transformar una fuente de corriente en una fuente de tensión. Y van a ver también que lo beneficioso que es a veces trabajar en un circuito con fuentes de corriente y lo beneficioso que es trabajar en un circuito con fuentes de tensión. O sea, piérdanle el miedo. En la parte de electricidad, sobre todo en la electricidad de potencia o industrial, las fuentes que van salvo en circuitos electrónicos de potencia, pero lo van a ver en electrónica. O sea, es más, en electrónica tienen mucha aplicación la parte de estas fuentes de corriente, o considerar a partes o a componentes como fuentes de corriente. Entonces facilita mucho digamos, el resultado. O sea, y esta materia es base para todo lo que sea
instalaciones eléctricas, máquinas eléctricas y para todo lo que sea electrónica. Es la única que van a ver como base, así que traten de hacerla suya y que les guste. Y más, digamos, en un futuro donde ustedes van a ser ingenieros electromecánicos, pero no sé si perciben de que los autos eléctricos, digamos, cada vez más, digamos, debe haber una presión nomás económica, creo yo, por ese motivo, o de costo de los autos hoy en día para fabricar los autos eléctricos, pero el auto eléctrico yo creo que es el futuro de la parte automotriz, no solo la parte automotriz, digamos, medio que todo va a ser algo eléctrico, o sea que van a encontrar muchas cosas eléctricas, y no sé si vieron por ahí algún video o algo, o entren en YouTube y fíjense las partes mecánicas que tiene un auto eléctrico, y digamos, ustedes abren un capó o levantan el capó de un auto tradicional, digamos, con motor a combustión interna, y abren el capó de un auto eléctrico, parece que está vacío, que sobran espacios por todos lados. O sea que esta es la tendencia, y se van a encontrar siempre digamos, en la industria o en lo que ustedes trabajen, no sé, en la parte de instalación de edificios, siempre se van a encontrar con algo eléctrico, y todo va a basar en eso. ¿Cómo van a resolverlo? Es, digamos, transformar esa instalación eléctrica en un circuito elemental donde ustedes van a poder calcular estos parámetros de corriente, resistencia, tensión y todos esos parámetros. Eso es, digamos, de eso se trata todo esto. Así que bueno, así que le doy para que les guste, digamos, lo estoy obligando a que les guste. Bueno, entonces acá hablamos de fuentes independientes. También había hablado Raúl de fuentes dependientes de tensión y fuentes dependientes de corriente. ¿Cuál es la diferencia? Que, digamos, las fuentes de tensión, ¿se acuerdan que era un signo más y un signo menos dentro de un circulito? Estas van a tener un signo más y menos, pero ahora van a estar, el símbolo va a ser un rombo. Entonces, los rombos que tengan adentro un más y un menos van a ser fuentes de tensiones. Y los rombos que tengan adentro una flecha, un vector, no sé cómo quieran llamarlo, van a ser fuentes de corriente. Dentro de estas fuentes de corriente y de tensión, van a encontrar dos posibilidades, o dos tipos, o dos dependencias, pues van a depender de alguna otra parte del circuito o del circuito en el que están insertos. Entonces, estas fuentes de tensión o fuentes de voltaje pueden depender de un valor de voltaje, o sea, que dependen de algún determinado, ahora vamos a ver unos ejemplos, de algún voltaje de alguna otra parte del circuito. Esta fuente de tensión puede depender de algún valor de corriente del circuito. Y es que suena disparatado, pero no lo es, digamos. Esto todo está modelizado, o sea, todos estos modelos se realizan así como se modeliza una fuente o una resistencia, son modelos matemáticos que me ayudan a resolver y a poder, digamos, de un circuito eléctrico hacer un equivalente matemático o circuital que me pueda permitir resolver. Entonces, salen todas estas, digamos, tipos de fuentes. Entonces, volvemos para atrás. Fuente de tensión, hay dos. Una que depende de algún valor, de un valor de tensión de alguna parte del circuito. Fuente de tensión que depende de algún valor de corriente de otra parte del circuito. Después van a aparecer las fuentes de corriente, que también van a aparecer dos, digamos. Una que va a depender de alguna tensión. Parece raro, ¿no? Porque una fuente de corriente que depende de un valor de tensión. Suena raro, pero no es tan... No le agarren miedo a eso, digamos. Y ahora yo les explico un ejemplito, van a ver cómo por ahí lo mejor lo relaciono. Y otra fuente de corriente que va a depender de una corriente de alguna otra parte del circuito.
un ejemplo que pude encontrar y que estuve mirando. No sé si alguna vez vieron o van a ver, después lo van a ver en algún momento, si yo tengo para mostrárselo, no lo tengo acá, lo tengo en mi oficina, los medidores para medir el nivel de iluminación, no sé, en una oficina, donde ustedes, por ejemplo, se usa para los ambientes laborales. Entonces el luxómetro, que es un medidor de iluminación, tiene una célula fotosensible, como la celda esta de los paneles solares, que es sensible a la radiación a la luz que emite la radiación que emite la luz, cualquier tipo de luz, que se gradúa y todo eso. Entonces, esa celda que se representa a través de esta parte, o sea, todo este aparatito yo lo represento a través de esto. Entonces, esa celda es lo que, digamos, detecta la radiación, o sea, una lámpara del sol, y al detectar la radiación y yo cerrar el circuito, se ponen en marcha los electrones. Cuando cierro el circuito de esa celda, se representa así, se ponen en marcha los electrones y circula una determinada corriente. Como ese valor de corriente que circula cuando recibe la radiación o sea, solar o de alguna lámpara, es muy, muy pequeña, entonces electrónicamente se construye, digamos, una fuente ¿de qué sería? De corriente dependiente del valor de I1. Esta sería I2, la fuente I2, dependiendo del valor I1. Entonces, el circuito electrónico lo que me hace a mí es amplificarme ese pequeño valor de I1. Entonces yo, esta fuente que es dependiente, ya no es un circulito con una fuente de corriente dependiente, me va a depender de los valores de corriente de la celda fotoeléctrica o del sensor. Entonces eso se va a traducir en un valor grande que yo puedo medir o traducir en un valor de flujo luminoso. No sé si se entiende la aplicación. Esto a mí me representa toda la electrónica que está acá adentro, pero digamos, esos componentes electrónicos funcionan como una fuente de corriente que dependen de este valor. Esta fuente de corriente depende exclusivamente de los valores que toma esta parte del circuito. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? Para que vean que, digamos, una aplicación y por ahí cómo yo soluciono o simplifico un cálculo o dimensionar algo o ver qué pasa acá cuando aumenta tanto y cuánto pasa acá a través de representar o de modelizar este elemento con una fuente de corriente. Quedó más o menos, no sé si es claro, me pareció que estaba el ejemplo, no sé si lo entendieron. Profe, eso sería una corriente que depende de la corriente, ¿no es cierto? Exacto, es una fuente de corriente, pero no una que genera corriente. Si yo acá, fíjate vos, pero ¿de quién depende? Totalmente depende de I1. Si I1 no está generando, ¿cuánto vale el valor de la fuente acá? Cero. ¿Está? Si acá este I1 es cero, cero. O sea, cuando recibe la radiación, ponele que estamos mirando la radiación de una lámpara de LED. Entonces, cuando recibe la radiación, activa los electrones, como está cerrado el circuito, circula corriente. Pero es un valor muy pequeño. Si yo quisiera ese valor pequeñísimo, poder traducirlo en valores de lumen o a través de un equivalente, no sé, en voltio, en lo que sea, en realidad es voltio y que lo pasa a otra unidad, sería complicado. Entonces lo que hago es, y podría tener un error, digamos, en un valor pequeño, también es complicado. Entonces, armo mi circuito electrónico y mi circuito electrónico cumple la función de una fuente de corriente dependiente de este circuito. Entonces, cuando empieza a circular acá 0,01 amper, acá esto yo lo pongo, no sé, este factor K, lo hago valer en 1000, y no sé, acá me va a circular 1 amper. Es más fácil, hay elementos mejores para poder, se consiguen elementos de esos valores, los errores por ahí, no sé, un montón de ventajas. ¿Está? Pero esto me representa ese funcionamiento. Es donde por ahí yo encontraría una aplicación de un circuito para que vean que existe, digamos, y que me facilita
el poder representar el comportamiento de un componente eléctrico. ¿Está? Quedaron por ahí medio callados, pero bueno. Esto ya es lo mismo, digamos, le queda lo mismo, que es la suma de las corrientes. Esto inclusive saqué de uno de los dos libros esto que le mencionaba, así que lo pueden ahí ir leyendo. Por eso te decía, no sé si necesitan imprimir esto, sino que no vale fijar dónde está en qué parte del libro está esta filmina y la lees de ahí. Me parece que la va marcando ahí, me parece que va a ser mejor. Bueno, este es el resumen entonces de fuentes de tensión. En este caso son dependientes, dependen de otro valor como vimos del circuito, y fuentes de corriente dependientes. ¿Cuál es digamos, la característica de esto? Por más que esto dependa de una corriente, esta fuente de tensión depende de una corriente, el valor K tiene, digamos, las unidades tal para que esto me dé siempre en voltios. O sea, sin importar que esta fuente dependa de una corriente o de una tensión, esto me da siempre en voltios. Ahora vemos unos ejemplos. Y lo mismo con la fuente de corriente, sin importar que esta fuente de tensión dependa de una parte del circuito o de la tensión de una parte del circuito o de una corriente de una parte del circuito, siempre me va a dar un valor de corriente en amperes. Y esto acá va a tener tantos voltios y acá tantos amperes. Vamos a ver si se los puedo explicar acá. Empezamos con las fuentes de tensión. Fuentes de tensión que dependen de qué acá es, del voltaje. ¿Está? Si yo le digo acá, si le doy este circuito así y no lo vieron nunca, ya le van a perder el miedo. Nos agarra un susto bárbaro cuando vemos así estos rombitos con flecha adentro y un valor acá abajo. Se nos empieza a armar un hermoso, digamos, ¿qué hago acá? Pero no es tan así. Tómenlo como algo que esto le va a dar. Esta fuente lo único que le va a dar es considerarla como esta y le va a dar un valor. Si es de tensión, le va a dar un valor de tensión que depende de otra parte del circuito, de este circuito. Y esta que es una de corriente, van a ver que le va a dar un valor de corriente que depende de alguna parte del circuito. Como vimos en el ejemplito del luxómetro. ¿Qué fuentes tengo acá entonces? Fuentes o elementos activos, para ir ya hablando técnicamente bien y expresándonos bien con lenguaje técnico. Tengo, ¿cuántas fuentes? Fuentes que me pueden dar energía. Tengo 1, 2 y 3 fuentes. Esta fuente ya la habíamos visto. Ustedes seguramente en física 3 la ven con una, no sé si con este símbolo o no, pero con una rayita larga y una rayita corta, donde la rayita larga es el polo positivo o el de mayor potencial, y la rayita corta es el polo de menos potencial. ¿Qué otra fuente tengo? Esta, que ya no sé qué es, pero sí me acuerdo que las fuentes de corriente llevaban una flechita, pero era un círculo, entonces esta ya deja de ser independiente. Esta no depende de nada, esta sí depende de una parte del circuito. Y esta también, digamos, tiene positivo y negativo, entonces es una fuente de tensión y depende de otra parte del circuito. Entonces le va a aparecer a ustedes así, algo así en un ejemplo, analizando la primera fuente esta de tensión. Si yo digo que tiene este valor 5, ¿cuál era? El B o el K que le habíamos visto antes. O sea, son distintas cosas. Este B, este K es lo mismo que esto, que este B que está acá. Entonces, y va a depender de B2. B2 está ¿en qué parte del circuito está B2? Acá. ¿Está? Entonces, si yo le digo que B2, porque por ahí se le puede dar el dato, por ahí tengan que a lo mejor que calcularlo a través de Kirchhoff o de Ohm, tengan que calcular cuánto vale B2. En eso sí Raúl los hace pensar. Pero bueno, no le va a parecer tan fácil así. Pero bueno, la idea es que entiendan esto, cómo calculo el valor de esta fuente. ¿En qué unidades, si es una fuente de tensión, me tiene que dar? En voltios. Eso no se negocia y no se confundan, ahora van a ver que no es tan difícil. Entonces, la fuente 3, a ver si hice bien porque esto no controlé.
la fuente 3 va a ser el valor de proporcionalidad, o para que me den las unidades, que lo llamo B o K, por el valor que en este caso sería B2. ¿Está? BC acá dice, BC, pero para mi caso sería este valor, ¿cuánto valdría? 5, y ¿cuánto valdría el BC, que de esta ecuación valdría B2? ¿Y B2 cuánto vale? 1 voltio. Este factor, este 5B y las unidades del B para la fuente de tensión dependiente de tensión, fuente de tensión dependiente de otra tensión, el coeficiente de proporcionalidad es voltio sobre voltio. ¿Está? Entonces 5 por 1 voltio me da 5 voltios. Así de sencillo. Si no se acuerdan esto, acuérdense que tienen que estar las unidades siempre en voltios. ¿Está? O si esto está en milivoltios, bueno, van a ser milivoltios. O las unidades que dependan de la otra. Pero entiendan esto primero, después pasan a la otra parte. Ahora, vemos que tenemos una fuente. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió esa parte? ¿Cuánto vale mi fuente F3? 5 voltios. Listo. Ya está. Eso es lo que vale para este estado del circuito. Tengo una fuente de 5 voltios, una fuente, no sé, F1 que tendrá su valor, y una fuente de F2 que tendrá su valor. Después podrá analizar por alguno de los métodos que vamos a ir viendo, nodo, malla, superposición, van a ir analizando, calculando los otros parámetros. Pero esto, cuando le aparezca, no le tengan miedo, tómenlo como esto y calculen qué valor tiene nada más. Ahora pasamos a la otra fuente de tensión, que dijimos que la otra posibilidad es que esté controlada por una corriente. Fíjense, no sé si alcanza a entender, que es I3. ¿I3 dónde está? Sobre la resistencia 3, acá. Entonces, ahora tengo una fuente de tensión que depende de una corriente. Ahí se me quiere mezclar, digamos, la ley de Ohm y las unidades, pero no se compliquen. La tensión sobre la fuente 3 o B sub 3 va a ser, en este caso lo llama R, porque la relación si se fijan acá no explica, ahí tengo un resumen por ahí, pero bueno, si no acá se entiende. R, que tiene un valor y una relación de unidades para que esto me dé, fíjense, en voltios. Entonces, la I3, ¿cuánto vale? 0,2 amperes o 200 miliamperes, o como ustedes quieran considerar. Entonces, ¿y cuánto tendría que valer? ¿Qué vale el factor R? 30. ¿Y cuáles son las unidades R? Vol por amper, para que se me simplifique el amper con el amper, y multiplico esto y me va a dar 5 voltios. Esto siempre tiene que estar en amperes, ¿está? A ver, sí, en amperes, para que esto me dé en voltios, ¿sí? Pásenlo a amperes, o si no, pásenlo, si esto está en milivoltios, le va a dar pero en el miliamperes le va a dar en milivoltios, pero traten de pasarlo a amperes hasta que se acostumbren con las unidades. ¿Se entendió entonces esto? Yo tengo una fuente de tensión independiente, no depende de ningún valor. Y acá me aparece una fuente de tensión dependiente de un valor, de otro parámetro del circuito, de un parámetro que puede ser de tensión o un parámetro que puede ser de una corriente, como este caso. Siempre, como es una fuente de tensión, pero dependiente, sus valores o sus unidades, acá no es 0 voltios. Perdón, voy a sacar porque si no se me va, ya después me olvido. A ver, ¿por qué aparece igual? ¿Qué pasa? Lo arreglo, pues si no, igual a volver. No lo puso el mayúscula. Este era, tenía que arreglar acá. Esto es B2, bueno, le dejamos así. Lo dejamos así y después reemplazamos nueva B2. Está. ¿Se entendió esta parte? Porque traten de hacerla, no se compliquen, porque nos pasa todo cuando la primera vez que vemos. Y esto le van a aparecer, ya le aparecieron 3 elementos distintos a lo que ustedes estaban
acostumbrado a trabajar, que es la fuente de corriente, pero que son equivalentes, digamos, y me ayuda, tómenla como no tomen como un problema, sino como algo a ver cómo los ayuda a resolver el circuito, que tiene aplicaciones reales también, y después estos valores que también tienen aplicaciones reales y me ayudan a resolver el circuito. Y no lo tomen como algo complicado, considérenlo que esto le va a dar siempre en voltios, fíjense, y tendrá su sentido como tiene esto, ¿no es cierto? Esto va siempre de menos a más, o sea que va allá, y esto de menos a más. O sea que después tendrán que analizar los sentidos de corriente, con las masas, todo eso. Pero no tomen otra complicación más que eso, no se hagan, digamos, problemas ni se compliquen. Lo fácil hay que tomarlo fácil, no lo tomen difícil. ¿Se entendió entonces? Fuentes de tensiones dependiente de corriente y dependiente de tensiones, ¿sí? Vemos ahora la otra tipo de fuente, que habíamos dicho que había también fuentes de corriente, que también, así como las fuentes de tensiones podían depender de tensiones y de corriente, también estas fuentes de corriente van a poder depender de tensiones y de corrientes. Bueno, ¿cuál sería la fuente de corriente dependiente de mi circuito? Evidentemente la que es un rombo y la que tiene la flechita. Entonces esta es la fuente dependiente de corriente, que en este caso la hago depender de un valor de corriente, o sea, una fuente de corriente dependiendo de una corriente. Entonces por ahí se facilita en reconocer cuáles unidades, pero sin saber nada y haciendo el principio de dualidad y lo que y considerando como lo analizamos en la fuente de tensión, esta fuente me va a dar, no importa de quién dependa, me va a dar siempre una corriente, me va a dar en amperes, unidades de amperes, y esta fuente no importa de quién dependa, me va a dar siempre en amperes. Entonces, analizamos primero el caso más sencillo, que es una fuente de corriente dependiendo de una corriente. Fíjense cuál es siempre va a aparecer un parámetro, va a aparecer una constante que me va a dar que es el que me va a ser el parámetro multiplicador, me va a ampliar o me va a achicar el valor de la fuente, y que también me va a dar digamos, la unidad, va a imponer las unidades para que esto me den corriente en amperes. Entonces acá no hay problema, es 3 por 0,3 amperes. ¿Y cuáles van a ser las unidades de D para que esto me den amperes? Amperes sobre amperes. Entonces tengo, fíjense, 3, vale este número, y esta depende de I3. I3 era esta parte del circuito, la corriente que pasa por esta rama. Después considerar el sentido, si esta corriente para allá o para allá, dependiendo de esto, eso es otro problema, pero ahora analicen cómo obtienen el valor. Si coincide el sentido la pondrán positiva, si no coincide la pondrán negativa. Entonces eso, si caída, si no hay caída, depende cómo hayan ustedes puesto el circuito, pero eso lo van a ver en los prácticos. Y está explicado también con ejemplitos ahí en los libros, esto, así que traten de leer libros más que internet, porque en internet hay mucha información, hay buena información, pero hay mucha información con errores o interpretada en forma no digamos, potable. Entonces traten de acostumbrarse a los libros, sí o sí también internet, porque, digamos, por ahí lo que yo uso más en internet es, digamos, las aplicaciones o los ejemplos o los casos prácticos. O sea, para un circuito de este tipo hay videos que a uno que demuestran cómo se puede aplicar o cuál es la aplicación práctica, que por ahí eso cuesta, digamos, uno entender y ayuda a la comprensión. ¿Sí? Pero lean los libros. Quedó con esto, entonces me da 0,9 amperes. Era el coeficiente es 3 y las unidades amperes sobre amperes. Y la I3, ¿cuánto vale? Y acá que dice mal, 0,2 amperes. Borro también. No los culpo porque están, digamos, dormidos, no van a... Ahí está. Estábamos arreglando.
Entonces, 0,3 amperes por el valor de 3. Entonces, esta fuente de corriente, ¿cuánto va a valer? 0,9 amperes. Esta tendrá su sentido. Ahora vemos que tenemos acá una fuente también de corriente dependiente, pero en este caso depende de quién, fíjense, de una tensión. ¿En qué unidades me tiene que darse una fuente de corriente? En amperes. Eso siempre es igual. Entonces, ahora hago un coeficiente G que me va a variar, digamos, el valor es el mismo, nada más que ahora me van a variar en qué unidades va a estar. Y si esto es una tensión, que es la que cae sobre esta resistencia, está en voltios, ¿cuáles serán las unidades de este factor para que me dé la fuente de corriente en amperes? Evidentemente, si multiplico por una tensión o por voltio, va a ser amperes sobre voltio para que se simplifique esto, y esto me va a dar 0,9 amperes. ¿Se entendió lo sencillo? No se compliquen en más que esto. Después fíjense los sentidos, que es lo mismo que si va a depender del sentido de quién depende, ¿sí? Pero después tomen, digamos, como si fuera la segunda ley de Kirchhoff, tómenlo como ustedes querían o como consideraban en física 3, de que si entraba por un potencial positivo y salía por un negativo, significaba que caía y el otro subía la tensión, considérenlo así, no hay problema, pero les va a dar igual. ¿Quedó claro fuente de corriente? Porque siempre es algo que cuesta. De todas formas, ustedes tienen que ir a ayudar, digamos, a su comprensión con la lectura, así que van a tener que, lamentablemente, ir a leer los libros, ¿está? Y los apuntes. Consulta hasta acá, ¿qué hora es? A ver si quieren hacer un requerito, porque lo estoy matando. O sea, son las 4. Sí, ya la mente creo que se hicieron la digestión, así que hacemos, si les parece, hacemos 15 minutitos de recreo, así pueden ir al baño, hacerse unos mates, tomar un café, y como seguimos a las, entonces, 4:15. ¿Está? Yo quería avanzar un poquito más, y bueno, si nos da para que Raúl siga con los prácticos, bueno, tenemos el jueves con mucho tiempo para poder dar los prácticos, así que por lo menos quería avanzar con la parte de potencia, que él ya la metió en uno de los, pero así es, digamos, tienen que perderle el miedo, después nos vamos reforzando y nos vamos acoplando. La parte de potencia que la metió con la resistencia, hasta si se quemaba o no se quemaba. Entonces vemos la parte de potencia y con eso estaría la clase de hoy. Y si queda algo de tiempo, que no sé si te va a quedar, Raúl, podés hacer algún práctico, si no lo hacemos nomás para la semana que viene. De últimas, algún aporte nomás que vos tengas. Para esta semana, ingeniero. ¿Eh? Jueves. Para esta semana, el jueves. ¿Tenemos clases de jueves? No estaba contento, pensé que no tenía. Perdón. No, el lunes, siento que el lunes es feriado, el otro lunes es feriado. Claro, el otro lunes jueves tenemos. Así que, perfecto. sí. Y bueno, sí, si no, por ahí algún aporte nomás, Raúl, que vos quieras hacer así práctico. Pero... Sí, dale nomás la parte de potencia necesaria, porque ya empezamos con varios ejercicios tan relacionados con la potencia, así que vamos a esperar de lo que quede. Hacemos un comentario y si no ya arrancamos pero lo importante es que termine la parte teórica. Sí, o de última ya, ¿viste? Termino yo con potencia y arrancar directamente el juego con algún práctico, claro, metiéndole todo esto. Y por ahí sí quedó algo pendiente que yo voy a ver que mira tu guía, a ver cómo van a ser los problemas. Si quedó algo pendiente de teoría, lo acoplamos ahí en algún momentito. ¿Te parece? Sí. Dale. Bueno, chicos, lo hacemos porque si no sigo hablando, y a las 4:15, como volvemos. Pónganle una alarma al reloj o al teléfono o algo ahí a la computadora, sobre todo cuando termina la clase, porque el otro día quedaron como 5 conectados, como hasta el domingo creo que quedaron conectados ingresaron a la clase y salieron el domingo, digamos. Está bien, yo entiendo que les guste teoría del circuito, pero no es para tanto, digamos. No es creíble. No es creíble. Bueno, estamos.
Facundo, ya que estamos. Sí. Ahí vos sabés que, viste, yo estuve tomando el examen, lo tomé a través en un coloquio que tomé a través del cuestionario de Moodle, Ajá. del Classroom. ¿Vos manejás más o menos eso, no? Sí, así yo le tomé los exámenes a mis alumnos en la escuela. Ah, bueno. No, entonces después nomás cuando termine la clase nos quedamos un ratito para comentar a ver por ahí alguna cuestionario así de forma, digamos, no que tenga nota, pero por ahí que a ellos le vaya quedando qué es lo necesario para ir fijando, por lo menos teniendo. Entonces, vamos a armar algo de eso, entonces me da una manito con eso. Ok, sí. Para el jueves de última le podía armar yo unos circuitos con el multisig Bueno. para ver el tema porque con los transistores se puede hacer algo parecido a una fuente de corriente dependiente. Espectacular. Sí, bueno, y vamos haciendo ahí de paso que ellos vayan mostrarle dónde conseguir el multisim y todo eso. ¿Viste? Lo último es para que Raúl se meta la pava. Para el fin de, sí. ¿Al sábado a la mañana? Puede ser sábado a la mañana, sí. Ahí no silenciar, Raúl. Estaba negociando ahí. Estamos empeorando todos los negocios turbios de Raúl. Sí. Profe, disculpe. Sí, señor. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, señor, para eso estamos. Quería saber si no hay algún tipo de inconveniente con el tema de la asistencia, porque yo hasta el momento puedo cursar solo los jueves en el horario que están dando las clases. Ahora estoy haciendo un curso para una capacitación de un trabajo y curso todos los días de 16 a 18. Entonces se me complica los lunes. Se te va a complicar. Sí. Tenés que de alguna forma, atarte un ratito, algo. ¿Sí? Por lo menos hasta las 4 podés estar. Sí, eso le quería preguntar. Sí, no hay problema. Sí. Todos los lunes entonces arrancaríamos a las 15 como hoy. Sí, señor. Sí. Es la misma clave siempre para los lunes y para los jueves. Ah, dale, buenísimo. Ahí está. ¿Cómo te ha pedido? Espíndola. Listo. Estuve el año pasado. Ah, sí. Y de paso, justo me acordé que tengo acá todavía las plaquetas que usamos el año pasado. Se ve que me colgué de volver y acá limpiando un poco encontré y me acordé. Por eso no regularizaste, porque te quería. Ahí está. No porque no estudiaste. Pero no terminé de pagar, no solamente para este cuatrimestre, el otro recién va a poder. Todavía no encontramos el que se nos Vamos a cobrar la inflación, va a tener que devolver 2 plaquetas ahora por inflación. 3 parciales. Encima de la inflación, la pandemia, así que va a ser. Todos juntos. Ahí está guardada, che. Bueno, sí, todavía vamos a recuperarla, eso está bueno. Sí. Facundo, vos podés a través viste que hay una aplicación, no sé, pero tengo que abrir a través del Classroom, no sé cómo hacer, vos podés tomar la asistencia por lo menos o sacarla de los que están ahí, viste, te va a persona. Ajá. Y le pegás una notadita a los que están. Así, bueno. Por favor. Así yo te voy a pasar el Excel de los que están en lista del SIU, así ya armamos ahí, viste, por orden alfabético. Te paso y ya lo vas cargando ahí. Bueno. Así, le perdonamos la asistencia de las 2 primeras clases, me parece. Sí, demasiado. Vamos a arrancar ahora. Ahora con la asistencia. Bueno, me voy a hacer un recreito, tomar un poco de agua y nos encontramos en el cuarto. Dale. Sí. ¿O alguna consulta? ¿Alguien más tiene que hacer una consulta, algo? Se fue todo rajado. Sí. Bueno. A las 3 ya se habían ido. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna consulta, duda o cuestionamiento hasta acá? ¿Ninguno? Profe. Sí. En un circuito de corriente, entonces, cuando yo tengo una fuente de corriente y tengo varias resistencias conectadas en paralelo, la suma de las corrientes que pasan por la resistencia tiene que ser igual a la fuente de corriente, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí te conviene el nodo. Entonces vos tenés el nodo, esa corriente entra directamente al nodo.
vos ya te estás evitando calcular la corriente. Tienes que hacer de otra forma, tendrías que calcularla, ¿viste? Con tensiones. Entonces te conviene una fuente de corriente que entró a ese nodo y se separó. Así está. Gracias. ¿No? Igual lo van a ver con los ejercicios, ¿viste? Se van a poder apreciar eso. O sea, traten de verle la ventaja, digamos, pierdanle el miedo, porque uno quiere hacer todo con fuente de tensiones, como venía haciendo en normal, ¿no es cierto? Como venía haciendo en lo que uno aprendió. Pero traten de buscarle el beneficio a la fuente de corriente, entonces van a ver que cómo ayuda a resolver, digamos, el ejercicio, pierdan el miedo. Bueno, comparto pantalla y sigo con el... A ver, no estaba compartida, ¿no? Parece que sí. Ahí, ¿ustedes están viendo, no? Ahí se ve. Sí. Bueno. Ahí está. Esta es la última que estamos. En realidad tenía que verla, pero vamos a dejarlo, pero igual ya le había comentado algo, Raúl, creo que no lo van a usar todavía en los prácticos, que era digamos, hasta acá vimos fuentes de tensiones ideales y fuentes de corrientes ideales, o sea que no importa el valor de la carga, se mantenía la corriente, digamos, la fuente entregaba el mismo valor de tensión o el mismo valor de corriente. Eso en la realidad no es así, pero lo vamos a dejar más para analizarlo, para avanzar con la potencia, por la duda que nos quedemos sin tiempo, y dejamos eso para el final o para la clase que viene, que tenemos varias horas, así que nos vamos turnando. Arrancando con potencia y energía. ¿Ven potencia, ven energía, ven en física 3? Sí, se ve bastante, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Alguno que... Debería, sí. Sí, profe. Bueno, entonces seguramente habrán hablado del principio de conservación de la energía. O sea que ahí el sistema eléctrico, lo que tenemos nosotros es, entra energía a nuestro circuito eléctrico o a nuestro esquema, a nuestro equipo eléctrico, y sale energía. Entonces entra energía que puede ser eléctrica, mecánica, no sé, hidráulica, y sale en otra forma, digamos, en movimiento para un motor, en calor para el secador de pelo, en calor para una estufa. O sea, entra energía de una forma y sale de otra a mi sistema eléctrico. Pero siempre hay una conservación de energía. Todo lo que entra sale, salvo que el sistema eléctrico tenga pérdida en el medio, entonces ahí queda algo, digamos, como pérdida. Pero lo que entra se va a traducir en pérdida, más energía que es útil. Eso es desde acá hasta, le va a servir hasta instalación eléctrica, máquinas eléctricas y electrónica también. O sea, siempre hay energía que entra y energía que sale, y ese balance de energía me permite a mí también dimensionar y calcular parámetros. Esto es para mostrarnos más del porqué, de dónde sale la famosa fórmula de potencia igual al producto de la corriente por la tensión. Si ustedes recuerdan, digamos, no es complicado, digamos, cuando aplico una tensión, una fuerza electromotriz que hace empujar a estos electrones y circula la corriente, el electrón va desde el punto A al B, esa carga, digamos, elemental, y produce un trabajo. El trabajo en unidad de tiempo, que es potencia. Entonces, acá yo tengo lo que es diferencial de trabajo, estamos hablando de un diferencial de carga. Si a esto yo lo digamos, esto es tensión y esto es carga, lo meto en esta ecuación y separo, digamos, a ver, le voy a poner el marcadorcito. Y acá está. A esto lo meto en esta ecuación y la variación de la carga en el tiempo, que es corriente. Entonces esto es corriente, estamos hablando de diferenciales y en forma instantánea. Como estos valores son constantes, o sea, el valor de tensión, a ver, el valor de la tensión varía en el tiempo. Si yo tengo una fuente de tensión de 12 voltios, si fuera ideal, no tendría que variar. Estas son valores constantes, entonces esto, así como va a ser instantáneo para la parte de corriente continua,
la potencia representa el producto de la tensión por la corriente. Así nomás, no quiero más, digamos, que ustedes sepan más, que les quede claro eso, como es la potencia en corriente continua. Va a haber para cada sistema, va a haber para alterna, va a haber otra ecuación, pero fundamentalmente vamos a considerar estos conceptos. Las unidades también de potencia, aparecerán otras potencias, porque esto estamos hablando de potencia que se disipa en un elemento, o se transforma en otra, y esto sobre todo, que es lo importante, el principio de conservación de energía. Nosotros vamos a considerar las fuentes. ¿Cuáles eran las fuentes? Eran los elementos activos, eran la fuente de tensión y la fuente de corriente. Esos elementos entregan potencia al sistema y y las cargas los consumen, los elementos pasivos los consumen en algún tipo de energía. Es una lámpara incandescente, ¿en qué energía se transforma? En calor y en la de luz, ¿no es cierto?, lumínica. Es así, más que eso no, pero es importante saber el principio de conservación. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una fuente, y el sentido, si yo le digo cuál es el sentido de digamos, desde dónde la potencia va hacia dónde, va desde la parte activa, del quien me suministra, al consumo. Este es el sentido de estar. Por convención de signo, todas las potencias que sean positivas van a estar de este lado del signo igual, digamos, en esta ecuación, van a estar en esta sumatoria. Si yo digo que las sumatorias tienen que ser igual a cero, las potencias entregadas van a ser positivas y las potencias consumidas van a ser negativas. O sea, esta sería la potencia por convención de signo. Este sería el circuito eléctrico que me representa a esta instalación eléctrica. Sería esto, ¿no es cierto? Esto es una lámpara, no es una bobina, es una lámpara. A uno la representan con una X, y el sentido de potencia va desde la fuente hacia el consumo. Esta potencia es positiva y esta es negativa. Esta P es igual a esta, ¿no? La potencia que me puede dar esta batería la consume esta lámpara. ¿Se entiende? Que es lo que hicieron ustedes cuando verificaron el problemita donde podían calcular la potencia que disipaba la resistencia. Ahora miramos un poquito más de eso también. Acá tengo esto saqué fíjense, de los dos libros esto que le dije, así que por eso le digo, como está todo. Acá tengo nada más que la fuente acá de alimentación, también es de tensión, pero en este caso es de tensión alternada, no es continua. Entra potencia eléctrica y sale en forma de calor. Acá tengo un motor eléctrico, si se aprecia el dibujito, para el que no conoce un motor eléctrico. Entra potencia ¿de qué forma? Potencia eléctrica, ¿y en qué forma sale? Entra potencia y sale en forma de potencia de energía mecánica, en forma mecánica. Es la que me mueve una sierra, una cinta transportadora, una hélice de un ventilador, de una turbina, de una bomba, una bomba de agua. Entonces, entra potencia y sale. Siempre va a haber, si yo considero que este elemento no tiene pérdidas, lo que entra va a ser igual a lo que sale. Pero todos los elementos tienen pérdidas, sobre todo estas máquinas, así que algo se consume en calor por alguno de los elementos, o en el hierro de la parte magnética, o en el cobre de los bobinados. Eso lo van a ir viendo después, pero ya le adelanto. Pero lo importante es que sepan que potencia que entra es igual a la que sale. Ahí está la conservación de la energía. Eso es, por ahí parece muy básico, pero es fundamental. Este es un auto eléctrico, también los autos eléctricos tienen baterías, hay una parte del controlador y el motor que mueve, que impulsa el movimiento del vehículo. También el sentido de potencia es positiva. ¿Quién entrega la potencia? La fuente, la parte activa de la instalación. ¿Está? ¿Y quién la recibe o quién la consume? En este caso el motor. ¿Está? Eso como ejemplito. Acá hay utilizando la ley de Ohm,
esta es la ecuación que habíamos llegado de potencia, cuyas unidades eran el watt, que también está en la primer filmina. La resistencia, en qué forma me disipan, en qué se transforma la energía que me abastece. Se transforma en calor. Esa potencia de una resistencia se transforma en calor, que era lo que ustedes habían calculado en el problema que le había dado Raúl la semana pasada. Y le apareció este problemita, ¿no es cierto? Que era por ahí lo que ustedes tenían que calcular. Van a ver después también, Raúl, o si no le va a pasar Facundo los códigos de colores. Yo ya no creo que di eso en el colegio industrial y en la facultad, pero después nunca más. Eso se lo dejo a los electrónicos. Estos colores me indican a mí, ¿no es cierto?, estas rayitas, el valor de la resistencia, y también la clase y todo eso. Eso lo dejo para Raúl y Facundo, que es de los dos, digamos, ya está electrónico y eléctrico. Entonces, si este era mi circuito, yo tenía una fuente. Bueno, esto es para ver cómo es el circuito. O sea, esta es la plaqueta que me robó, que me devolvió, que me va a devolver este año. Algo parecido a esto, nosotros poníamos una fuente de alimentación y colocábamos una resistencia. Entonces esa fuente de alimentación circulaba por esta resistencia, y bueno, es que la potencia se consumía o se transformaba en calor. Suponiendo que estos valores coincidan y esto sea una fuente que tenga un valor de 5 voltios, y mido a través de algún amperímetro, pinza amperométrica, mido la corriente, y entonces la resistencia para esa corriente, la resistencia que yo, mido la potencia que va a consumir, o sea, tengo el valor de la resistencia, puedo calcular esta corriente o puedo medirla, y el valor de la potencia que me va a consumir esta resistencia va a ser, en este caso, ¿no?, el que me puede dar la fuente. Va a ser 5 voltios por la corriente que va a circular por la resistencia. Y si quiero calcularla sobre la resistencia, ocupo esta fórmula. Las dos, ¿cómo tienen que ser por el principio de conservación de la energía? Las dos van a ser iguales. No hay pérdida. Esto considero un conductor ideal. No hay pérdida, no tiene resistencia, no se calienta. O sea, toda la potencia se transmite acá. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Voy a ir a comprar una resistencia, y el señor que me vende la resistencia, don Coaín, o don Bellini, no sé quién más, o don Electrón, me va a decir, ¿vos querés una resistencia de cuánto? No sé, no calculé acá, pero de 750, vamos a poner 750 kilo ohm o mili ohm, 750 ohm. Bueno, tenés toda esta resistencia de 750, ¿cuál querés? Y ahí se me complica, porque toda vale 750 ohm. Me cumple la ley de Ohm, pero ¿cuál es la que tengo que utilizar? Justamente estas resistencias vienen también con un determinado valor de potencia que pueden disipar. Cuando empieza a circular corriente, el choque de los electrones sobre las paredes de la resistencia hacen que se eleve la temperatura y se genere calor en esta resistencia, ¿no? Entonces, para algunas cosas es útil, por ejemplo, para lo que es calefaccionar ambientes, y para otras será útil para otro elemento electrónico que necesitaré yo que pase esa corriente, pero ese elemento tiene que poder disiparme una potencia que me va a generar o que me va a entregar esta fuente. Entonces, si ese elemento no es capaz de disiparme la potencia, o la potencia que puede entregarme la fuente va a ser mayor a la que él puede disipar, ese elemento se va a calentar, y usted sabe, cuando se calientan los metales tienen un determinado punto de fusión. Si se supera eso por temperatura, se terminan fundiendo y se terminan, digamos, quemando la resistencia, que en este caso, al quemarse, lo que pasaría es que se abre el circuito. Entonces yo tengo que calcular, en función de estos parámetros, qué potencia me va a entregar
y ahí calcular. Entonces, en este caso, fíjense que la potencia es de 0,1 watt, una resistencia de esta, de más chiquita inclusive que esta, de 1 octavo, si son todas del mismo valor y el que corresponde a esta, la que podría usar para mi circuito. En ingeniería y en la parte técnica, si le pongo esta funciona, ¿no es cierto? Aguanta 20 watts, seguro, pero estoy sobredimensionando. En ingeniería hay que acostumbrarse a utilizar lo que los cálculos me dan, porque así optimizo elementos y optimizo y digamos ahorro dinero. Y si, bueno, si en algo le erré, porque esto es un modelo teórico, seguramente tendré que ir adaptando en las pruebas, ¿no es cierto? Por eso siempre hay, digamos, coeficientes a considerar, pero bueno, en este caso yo con esta, yo hago el cálculo y compro una más chiquita que esta, que es la de 1 octavo, y no tendría que quemarse la resistencia. ¿Qué pasaría si yo elegí, acá me daba, no sé, no hay de más chica de 1 octavo, Raúl, ¿o sí? Bueno, creo que no. Sí, hay una, pero ese es un poco más comercial nomás, pero... Ponele que sea una de 16, que yo ocupe una 750 ohmios, sí. Y yo no sabía nada de esto, y dame cualquiera, dame ¿cuál es la más barata? Dame la de 1 sobre 16 watts. Y entonces, evidentemente, cuando empieza a circular corriente, va a circular esta potencia, esto me va a aparecer esta potencia, eso me va a generar calor, y el calor ya no va a soportar esta resistencia, y va a pasar esto, fíjense. A ver, ¿sí? Ahí le empieza a dar corriente a través de las dos pincitas, fíjense cómo empieza a calentarse la parte interior, hasta que se va fundiendo porque es demasiado el calor que genera con esa potencia. Y pasa eso. Se quemó la resistencia y, se abrió el circuito. Y todos los cálculos que yo hice no fueron los que tenía que haber hecho ni para dimensionar la resistencia. ¿Se entendió hasta ahí o no cómo el porqué de las potencias y cómo se dimensiona una resistencia? Entonces, por el principio de conservación, lo que me puede entregar la potencia, esta I por esta B, va a ser lo que esta va a recibir o lo que va a consumir esta resistencia. Si yo tengo los datos de resistencia y tensión, ¿cómo puedo calcular? A través de esto. ¿Cuánto va a consumir esa potencia, esa resistencia? ¿Está? Que va a depender evidentemente de la fuente. ¿Se entiende? Entonces ese cálculo tengo que hacerlo, y yo en un circuito que tenga varias resistencias, yo puedo sumar todas las potencias a toda la resistencia, y va a tener que coincidirme con el valor de la corriente por el valor de la fuente. Por este valor de I, si tuviera varias resistencias acá, sumo todas las potencias y va a tener que coincidir. ¿Quién me va a dar todas las potencias que necesitan la resistencia? Esta fuente. ¿Cuál es el valor de potencia que me puede dar? Multiplicado por el de la corriente. ¿Está? Siempre considerando todo esto ideal. Entonces también es una forma de por ahí, yo hice un cálculo de resistencia, quiero verificar si están bien los valores que obtuve, y tengo que hacer el balance de potencia. Esto tengo que hacer. Que entregadas son igual a las consumidas o gastadas. Dicen, gastadas, me parece no queda muy bien, pero está ahí. Así. Bueno, ¿consultas, dudas sobre esto? Aparece también una ley que seguramente habrán escuchado, capaz que no sé si la dan en Física 3, pero que también es importante que la conozcan, que es la ley de Joule, y que digamos que este señor pudo experimentar y descubrir y encontrar una ecuación donde estableció que la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente
del tiempo que esta circula por el conductor y de la resistencia. Que esto, habíamos visto que era, ¿qué parte era esta? Entonces, eso en equivalentes de calorías me va a, y por el tiempo, acá me falta el tiempo, hoy estoy medio olvidadizo en muchas cosas. Por el tiempo, ahí está, arreglamos, si no después queda, me va a dar el calor que va a poder generar esa resistencia, o sea, cuando más tiempo está, bueno, y ahí entonces yo puedo utilizar ciertos elementos de acuerdo a las características de los materiales de esos elementos para que sean utilizados como resistencia, para que sean utilizados como calefacción, como plancha, el de la resistencia del, no sé, de un secador, y también puedo utilizarlo en qué otro elemento por ahí podría utilizar, porque por ahí el calor, si bien cuando tengo un motor y circuló por el bobinado, genera calor, ese calor no se transforma en el movimiento, entonces en ese caso el calor que se generó al circular por el bobinado del motor es una pérdida, entonces algo negativo, digamos, el calor que se generó. Ahora, si yo lo utilizo para calefaccionar mi ambiente, bueno, la estoy usando a esta ley de Joule en forma, digamos, beneficiosa. Otra forma beneficiosa para utilizar esta ley de Joule es seguramente si conocen los fusibles. ¿Cómo se utilizan los fusibles? ¿Cuál es el principio? Es el mismo, digamos. Yo tengo el elemento fusible, es un elemento que me sirve para protegerme los conductores de la instalación ante una sobrecarga o un cortocircuito. ¿Cómo? Yo pongo un fusible. Pongo un fusible en mi circuito y este fusible está construido de un determinado material y calibrado digamos, de tal manera y calibrado en corrientes. Entonces, lo que me dice a mí es que cuando yo supero esa corriente en un determinado tiempo, ¿qué va a pasar? Empieza a generarse calor y empieza a transcurrir el tiempo y el calor es tal, o la energía calórica generada es tal, que él derrite o funde el elemento fusible justamente. Entonces, con eso me permite que yo no quiero que llegue más de una determinada corriente a mi lámpara o que pase, en realidad para proteger a los conductores, que pase más de una determinada corriente por el conductor, entonces limito la corriente utilizando esto. Cuando circula mucha corriente acá y en un determinado tiempo, si es un cortocircuito, si yo hago así, uno este punto, con este punto, ¿qué hice? Este no tiene prácticamente resistencia, hice un cortocircuito. Si yo paso este R acá, ¿cuánto es la corriente? Si esta es una resistencia muy pequeña o la del conductor, este es un valor muy grande de corriente, entonces el fusible se va a fundir en forma instantánea, entonces ante un cortocircuito también me va a proteger y se va a fundir en forma instantánea este fusible. Si por acá también circula una corriente tal que el calor generado, que me sale mal esto, no tengo pulso, ya me voy a comprar una tablet, igual a que era, ahí cuadrado, ¿se entiende más o menos, no? Por R. Alquilo la pizarra. No, me voy a comprar. Alquilo mi tableta. No, me voy a comprar una tableta porque me humilló. Que tiene una tableta electrónica es Facundo, así que me humilló. No humilló en realidad a los dos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, yo voy a pedir una, no puedo. Yo soy como los chicos, no puedo. Sí. Bueno, tenemos que aceptar los pasos de los años, ingeniero. Nosotros somos. Sí. Yo voy a comprar. Bueno, entonces, si esta corriente que circula por acá produce un calor tal que lo funde, en un determinado tiempo también va a proteger a la instalación, digamos, el fusible. Entonces, este también sería una forma beneficiosa de usar este efecto, que por ahí para que cuando circula corriente por un conductor, por el golpe, el choque de los electrones, se produce calor,
entonces lo puedo usar tanto como una pérdida para algunos casos, como un motor o como una plaqueta electrónica donde yo no quiero que genere calor, yo quiero entrar una determinada potencia y sacarla en otra forma, pero la plaqueta también la consume en forma de calor y eso es pérdida, entonces tengo que eliminar esas pérdidas, no es bueno, pero en estos casos, para estos casos sí es buena el conocimiento de Joule, digamos, tanto para protecciones como para... hay unos cuantos ejemplos más, ¿no es cierto? Así que con esto estaría más o menos con esto estaría lo de, no tengo la hora acá. ¿Qué hora más o menos he hecho? Porque no me quiero pasar. En un cuarto. En un cuarto, bueno. Y dejamos nomás porque si no ya vemos para la clase que viene esta parte que son, pero digamos, es la diferencia. Así como hay fuentes ideales, que son las que vamos a trabajar nosotros en los circuitos, porque hasta ahí nos va a dar fuentes reales, ¿no, Raúl? ¿No? Ahí en el problema de la guía, el último problema, hay un problema referido bueno, antes de dar el problema ese le explico yo a los chicos, pero para que no se les mezclen todas las cosas, o sea, quédense hasta ahora con que hay fuentes ideales, independientes, de tensión y de corriente, y hay fuentes ideales de tensión y de corrientes dependientes. Las fuentes de tensiones dependientes pueden depender tanto de la corriente como de la tensión, y siempre me van a dar voltios, y las fuentes de, estas son las de tensión, y las fuentes de corriente, digamos, también dependientes pueden depender de valores de tensión y de corriente, y siempre me van a dar amperes. Este factor es el que me va a hacer, digamos, aparte de aumentarme o disminuirme la corriente, que está dependiendo de otro lugar, va a ser el que me va a dar las unidades para que esto quede siempre en amperes o en voltios, depende si es una fuente de tensión o de una de corriente. Bueno, hasta acá estamos, lean los libros, yo esto le modifiqué, por eso, pero igual le subo esta parte que modifiqué, digamos, a lo que ya le había entregado, estaba casi todo, pero le hice algunas modificaciones y le agregué esto con un ejemplito, así que le voy a pasar esto, también le subo esto ahora, y bueno, las guías, no sé si ya le subiste, Raúl, vos la guía para la semana que viene, para el jueves. Le subí la guía 1, esa es la que estamos trabajando. Ah, listo, o sea, ya tienen la guía, ¿la pasaste por correo? Sí, ahí en Classroom lo puse. Subiste, sí, perfecto, sí. No la había visto. Y sí. Como entonces, bueno, tienen la guía 1 y ya pueden empezar y pónganse a leer, digamos, todo esto que le va a servir, porque todo lo que se aplica o todo lo que se utiliza para resolver circuitos de corriente continua, que por eso lo damos primero, se va a utilizar después para resolver, o todos los métodos con algunas diferencias, ¿no?, que van al caso, se van a utilizar o van a servir para resolver circuitos de corriente alterna, tanto Kirchhoff como Ohm, como la primera y la segunda, digamos, de Kirchhoff, ha sido la primera y la segunda mujer de Kirchhoff, ¿no? La primera y la segunda ley de Kirchhoff, casi digo en serio, me tuve que... se me escapaba, y bueno, y las otras leyes, los métodos de nodo, malla, todos le van a servir para poder calcular y dimensionar los parámetros de los circuitos. ¿Está? Bueno, hasta acá estamos, así que no sé si Raúl quería agregar algo más. Voy a agregar una cosita más. Bueno, como le explicaba en la anterior clase, vamos a resolver algunos problemas, pero no todos, así que la idea es que vayan haciéndolo, y ahora le voy a pasar por chat, te explico cómo vamos a hacer, como yo le puse para el día miércoles de 17 horas en la clase consulta. Sí. Le voy a dejar el correo del ingeniero Milich, digamos, que está trabajando conmigo en medidas eléctricas. Como yo ese mismo día también doy la clase consulta para medida, la idea sería para organizar, digamos, una franja horaria de 17, de acuerdo a las dudas. Él me dijo que no tenía ningún inconveniente, digamos, de tomarlos de acuerdo al tema, pero que vayan con cierta duda, y él le va a mandar por WhatsApp para organizar, digamos, el día miércoles en qué horario van a entrar para hacer la consulta. ¿Se entiende? Le voy a mandar por chat el correo de él para que se pongan en contacto. Como recién empezamos, ustedes recién tienen la primera guía, vamos a ir organizando de esa manera
a la hora de que realicen algún problema de la guía y tengan algún inconveniente, así lo podemos evacuar, digamos, el día miércoles. Por eso le digo que por ahora vamos a tener 17 horas, pero de acuerdo a la cantidad de consultas, vamos a fraccionar esa franja para no mezclar, digamos, lo de medidas con lo de tener el circuito. Así que le paso por chat el correo del ingeniero Milich. Profe, disculpe, los Sí. miércoles a la tarde tenemos termodinámica. ¿Qué día tienen libres que no coincida con una materia de segundo? Sería así de segundo. Juega a la tarde. Sí, Juega juega a la tarde. Yo doy clase de juego a la tarde. Doy clase de seguridad y higiene. ¿A partir de qué hora tienen? No, pero vos Raúl, podés. Claro, Sí, no habría problema para el jueves de la tarde. Lo que pasa es que como ya el jueves de la mañana vamos a tener, y la idea sería que vayan haciendo, si no, las consultas, si puede ser otro día a la tarde, mejor, para que usted, pues si ese día de la mañana tenemos clase. ¿Viernes? Y a la tarde. ¿Viernes podés, Raúl? Sí, viernes sí, no hay problema. ¿Viernes pueden ustedes? Sí, el viernes no tenemos casi nada. Y bueno, todo va a depender de la cantidad de consultas y por ahí Claro, a lo mejor son 2 personas o una con 3 consultas y en media hora se soluciona, digamos, se acomoda el horario. Pero por ahí quedamos el viernes a la tarde. O sea, si no hay consulta... Sí. Claro, como dice el ingeniero, o sea, el tema cuando haya consulta, pues realmente uno sabe que cuando llega la época del examen, el parcial, ahí empieza a aflorar todas las consultas, digamos, generalmente por ahí el que sigue muy al pie va